Uno está ante las cosas y las mira, y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka. No sé su verdadero nombre. Lo conocían por el nombre de sirviente, Gonsuke, pues él era, después de todo, un sirviente para cualquier trabajo. Este hombre, que nosotros llamaremos Gonsuke, fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado que estaba fumando su larga pipa de bambú: «Por favor, señor empleado, yo desearía ser un zenin. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente?» El empleado, atónito, quedó sin habla durante un rato por el ambicioso pedido de su cliente. «¿No me oyó usted, señor empleado?», dijo Gonsuke. «Yo deseo ser un zenin. ¿Quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto?». «Lamentamos desilusionarlo», musitó el empleado, volviendo a fumar su olvidada pipa, «pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zenin. Si usted fuera a otra agencia, quizá». Gonsuke se le acercó más, rozándolo con sus presuntuosas rodillas de pantalón azul, y empezó a argüir de esta manera: Ya, señor, esto no es muy correcto. ¿Acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? Puesto que promete cualquier trabajo, usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos. Usted está mintiendo intencionalmente si no lo cumple». Frente a un argumento tan razonable, el empleado no censuró el explosivo enojo. «Puedo asegurarle, señor forastero, que no hay ningún engaño, todo es correcto», se apresuró a alegar el empleado, «pero si usted insiste en su extraño pedido, le rogaré que se dé otra vuelta por aquí mañana. Trataremos de conseguir lo que usted nos pide». Para desentenderse, el empleado hizo esa promesa y logró, momentáneamente por lo menos, que Gonsuke se fuera. No es necesario decir, sin embargo, que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudiera enseñar a un sirviente los secretos para ser un zenin. De modo que, al deshacerse del visitante,
el empleado acudió a la casa de un médico vecino. Le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente: «Doctor, ¿qué familia cree usted podría hacer de este muchacho un sending con rapidez?» Aparentemente la pregunta desconcertó al doctor. Quedó pensando un rato, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando vagamente un gran pino del jardín. Fue la mujer del doctor, una mujer muy astuta, conocida como la vieja zorra, quien contestó por él al oír la historia del empleado. «Nada más simple, envíelo aquí. En un par de años lo haremos seni». «¿Lo hará usted realmente, señora? Sería maravilloso. No sé cómo agradecerle su amable oferta, pero le confieso que me di cuenta desde el comienzo que algo relaciona a un doctor con un seni». El empleado, que felizmente ignoraban los designios de la mujer, agradeció una y otra vez y se alejó con gran júbilo. Nuestro doctor lo siguió con la vista, parecía muy contrariado. Luego, volviéndose hacia la mujer, le regañó malhumorado: «Tonta, ¿te has dado cuenta de la tontería que has hecho y dicho? ¿Qué hará si el tipo empieza a quejarse algún día de que no le hemos enseñado ni una pizca de tu bendita promesa después de tantos años?» La mujer, lejos de pedirle perdón, se volvió hacia él y graznó: «Estúpido, mejor no te metas. Un atolondrado tan estúpidamente tonto como tú apenas podría arañar lo suficiente en este mundo de te comeré o me comerás para mantener alma y cuerpo unidos». Esta frase hizo callar a su marido. A la mañana siguiente, como había sido acordado, el empleado llevó a su rústico cliente a la casa del doctor. Como había sido criado en el campo, Gonzuke se presentó aquel día ceremoniosamente vestido con aorí y hakama, quizá en honor de tan importante ocasión. Gonzuke aparentemente no se diferenciaba en manera alguna del campesino corriente. Fue una pequeña sorpresa para el doctor, que esperaba ver algo inusitado en la apariencia del aspirante a Zenin. El doctor lo miró con curiosidad, como a un animal exótico traído de la lejana India, y luego dijo: «Me dijeron que usted desea ser un Zenin, y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza». «Bien, señor, no es mucho lo que puedo decirle», replicó Gonzuke. «Realmente fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera: que hasta nuestro gran gobernante Taiko, que vive allá, debe morir algún día, que usted puede vivir suntuosamente, pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros. En resumidas cuentas, que toda nuestra vida es un sueño pasajero», justamente lo que sentía en este instante. Entonces, prontamente, la vieja zorra se introdujo en la conversación. «¿Haría usted cualquier cosa con tal de ser un zenin?» «Sí, señora, con tal de serlo». «Muy bien, entonces usted vivirá aquí y trabajará para nosotros durante 20 años a partir de hoy, y al término del plazo será el feliz poseedor del secreto». «¿Es verdad, señora? Le quedaré muy agradecido. Pero», añadió ella, «de aquí a 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo. ¿De acuerdo?» «Sí, señora. Gracias, señora. Estoy de acuerdo en todo». De esta manera empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gonzuke al servicio del doctor. Gonzuke acarreaba agua del pozo, cortaba la leña, preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido. Pero esto no era todo. Tenía que seguir al doctor en sus visitas, cargando en sus espaldas el gran botiquín. Ni siquiera por todo este trabajo Gonzuke pidió un solo centavo. En verdad, en todo el Japón,
no se le hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueldo. Pasaron por fin los 20 años y Gonzuque, vestido otra vez ceremoniosamente con su almidonado jaurí, como la primera vez que lo vieron, se presentó ante los dueños de casa. Les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años. Y ahora, señor, prosiguió Gonzuque, ¿quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo se llega a ser Zenin y alcanzar juventud eterna e inmortalidad? ¿Y ahora qué hacemos?, suspiró el doctor al oír el pedido. Después de haberlo hecho trabajar durante 20 largos años por nada, ¿cómo podría en nombre de la humanidad decir ahora a su sirviente que nada había al respecto al secreto de los Zenin? El doctor se desentendió diciendo que no era él sino su mujer quien sabía los secretos. Usted tiene que pedirle a ella que se lo diga, concluyó el doctor, y se alejó torpemente. La mujer, sin embargo, suave e imperturbable, dijo: muy bien, entonces se lo enseñaré yo, pero tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo le diga, por difícil que le parezca. De otra manera, nunca podría ser un Zenin y además tendría que trabajar para nosotros otros 20 años sin paga. De lo contrario, créame, el Dios Todopoderoso lo destruirá en el acto. Muy bien, señora, haré cualquier cosa por difícil que sea, contestó Gonzuque. Estaba muy contento y esperaba que ella hablara. Bueno, dijo ella, entonces trepe a ese pino del jardín. Desconociendo por completo los secretos, sus intenciones habían ido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años. Sin embargo, al oír la orden, Gonzuque empezó a trepar al árbol sin vacilación. Más alto, le gritaba ella, más alto, hasta la cima. De pie en el borde de la baranda, ella erguía el cuello para ver mejor a su sirviente sobre el árbol. Vio su haurí flotando en lo alto entre las ramas más altas de ese pino tan alto. Ahora suelte la mano derecha. Gonzuque se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha. Suelte también la mano izquierda. Ven, ven, mi buena mujer, dijo al fin su marido atisbando las alturas. Tú sabes que si el campesino suelta la rama, caerá al suelo. Allá abajo hay una gran piedra y tan seguro como yo soy doctor, él será hombre muerto. En este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos. Déjame tranquila, hombre. Suelte la mano izquierda, ¿me oye? En cuanto ella habló, Gonzuque levantó la vacilante mano izquierda. Con las dos manos fuera de la rama, ¿cómo podría mantenerse sobre el árbol? Después, cuando el doctor y su mujer retomaron aliento, Gonzuque y su haurí se divisaron desprendidos de la rama y luego, pero ¿qué es eso? Gonzuque se detuvo en medio del aire, en vez de caer como un ladrillo, y allá arriba quedó, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Le estoy agradecido a los dos, desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un Zenin, dijo Gonzuque desde lo alto. Se le vio hacerle una respetuosa reverencia y luego comenzó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul, hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes.
Bueno, para todos los escuchas, un ferviente saludo, un abrazo, una muestra de sincero afecto por ser uno de los oídos que se prestan para esta emisión que hemos dado en llamar Crisálida. ¿Por qué Crisálida? ¿Y por qué este relato y esta música respaldando la idea y la imagen de la crisálida? El filósofo, no sé, un montón de cosas más, filósofo, semiólogo, Edgar Morin, bastante conocido en estas latitudes, respecto a la palabra crisálida, escribe o comenta esto: la mariposa no solo es prisionera del contexto, es prisionera de su programa genético. Esta condición de prisionera le confiere al mismo tiempo la capacidad genial de operar su metamorfosis dentro de la crisálida. Al instante se pone en marcha una máquina en lugar de protegerla. Su sistema inmunológico la autodestruye. Pero de esta destrucción va a nacer la mariposa, es decir, la misma, pero distinta. En cambio, nosotros, pobres humanos, estamos en una época en la que vemos muchos factores de destrucción y de descomposición, sin que siquiera alcancemos a saber si ello anuncia una recomposición o algo distinto. No llevamos en nuestros genes la clave del mundo futuro. El problema se plantea en nuestra conciencia, voluntades e inteligencias. Problema de inteligencia y también, como se ha dicho, de empatía. ¿Qué es la empatía? En el fondo es un proceso de proyección e identificación. Me proyecto sobre otro y lo identifico conmigo. Entonces es cuando siento que yo soy tú y en cierto modo el otro se abre porque deja de ser un objeto sometido a la explicación. Bueno, este breve trazo de este libro maravilloso que se llama Diálogo sobre la naturaleza humana de Boris Cyrulnik y Edgar Morin, un poco explica cuál es la idea de esta emisión, ¿no? Y la coronamos con una obra célebre del gran músico alemán Richardo Wagner. Richardo Wagner recrea una vieja leyenda medieval en la cual Tannhäuser, que es un caballero maestro del canto que lleva todas las tradiciones, ¿no?, en su envoltura. Bueno, ¿qué pasa? Wagner relata la epopeya del caballero Tannhäuser. Tannhäuser se encuentra con un grupo de peregrinos que va a Roma. Tannhäuser le pide al Papa que le perdone los pecados. El Papa le contesta que antes de que Dios le perdone sus pecados, tiene que florecer el báculo hecho con una madera que ya está seca. O sea que no le da ninguna esperanza. Y sin embargo, sí, Tannhäuser es perdonado y le florece el famoso báculo que llevaba. De manera que esto explica, o va explicando, o va semblanteando la idea esta de emisión crisálida. Wagner apela a este tema que tiene
etcétera. Esta es la idea principal, o lo que Wagner diría el leitmotiv de toda la composición de esta ópera que se llama Tannhäuser. Entonces hablamos del cuento El Sennin, que es de un apellido bastante difícil, tendríamos que tener la ayuda de un japonés acá, y que bueno, más o menos... Sobre todo para pronunciarlo, ¿no? Claro, correctamente. De una sola Ryunosuke Akatagawa. Akatagawa. Mucho gusto. Bueno, acá entonces lo presentamos. Estamos haciendo en este momento el programa, este programa de emisión crisálida. Estamos con Eduardo Bailat, estamos con Rodolfo Marín y quien les habla, Héctor Roger. Bueno, hecho esto, hecho las presentaciones, saludado al público del universo, porque está ahí el universo, desde acá, ¿no? Desde la ciudad de Santa Fe, Argentina, esperando tener interlocutores del otro lado, de algún lado, en el universo entero, capaz que traspasando las fronteras planetarias. y hay vida, no? Y hay vida, ¿no?, en el exterior. ¿Qué te trajiste, Eduardo? Mira, Héctor, me sumo primero en el saludo a todos nuestros posibles receptores, pero me parece que es pertinente mencionar que nosotros estamos en este momento inmersos en un cambio que es radical. Tenemos que decir de que venimos de un espacio radial, donde el ámbito es totalmente distinto, son 4 paredes, la famosa pecera de la radio, donde lo que nosotros decimos es comunicado a través del aire, de las famosas ondas hertzianas. Entonces ahora hacemos algo que cambia totalmente el ámbito, cambia la forma de comunicarnos. Para nosotros va a ser una prueba muy importante, va a ser un aprendizaje muy importante, porque nos metemos en el mundo de la web, de la gran red. Entonces tenemos la posibilidad de ampliar en forma hiperlogarítmica la posibilidad de receptores de lo que nosotros decimos. Por lo tanto, como ese mundo se amplía enormemente y cambia radicalmente, me pareció pertinente, me pareció importante buscar algún artículo o buscar algo que nos lleve a pensar que lo fundamental y el espíritu de aquel programa radial que teníamos tiene que mantenerse, tiene que conservarse, y que es, y siempre ha sido, una intención de búsqueda. Búsqueda en nosotros mismos, búsqueda entre nosotros, entre simples lectores que tratan de transmitir lo bueno, lo emocional, lo que nos afecta. Por lo cual encontré hace 20 días un artículo en la sección de Ideas de la Nación, escrito para mí magistralmente por una persona que se llama Carolina Eses. Como uno, a través de la lectura, se entera de personas que si no pasarían desapercibidas. Carolina Eses es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, es escritora y crítica literaria y tiene un montón de bibliografía escrita, cuentos, fue finalista del concurso de poesía de Olga Orozco, y bueno, es colaboradora habitual en suplementos culturales y diversos medios gráficos. Y sacó esta columna en La Nación, que fíjate vos que titula la columna, y ya del título me cautivó, que tiene que ver con esto, tratar de preservar esto, a pesar del cambio radical en el que estamos nosotros metiéndonos. Yo el otro día bromeaba y decía que veníamos del mundo real y ahora pasamos al mundo virtual. Right. Y me acordaba de esa famosa película número 1, la Matrix,
con Keanu Reeves, creo que era. El título de Carolina es En búsqueda de la soledad perdida. ¿Cómo hacerle lugar a la vida interior? Y subtitula de esta forma: el imperativo de conexión constante y la facilidad para estar juntos a pesar de la distancia vuelven misión imposible lo más simple, que es estar con uno mismo. Yo voy a sobrevolar el artículo, no lo voy a leer literalmente todo, voy a hacer algunas menciones. Primero tengo que decir de que la fuente es esta escritora que escribió en La Nación. Vamos a respetar la palabra de ella. No voy a mencionar todas las personas que aparecen en el artículo porque son varias, pero por ejemplo la primera que hace mención es a una escritora neoyorquina, Cynthia Ozick, que es ensayista. En este momento tiene 88 años. Es una intelectual muy importante, destacada en Estados Unidos. Ha escrito ensayos, cuentos. Entre esas cosas que escribió hay una que se llama Metáfora y Memoria. Y ella dice, la vida interior, Cynthia Ozick, la vida interior es la enemiga de la muchedumbre, porque la muchedumbre apaga las murmuraciones de la mente. La experiencia de la multitud no es nueva. Nosotros las tenemos a cotidiano y cada vez más. La muchedumbre, el gentío, eso en la historia tiene ya mucho tiempo, desde que las comunidades comenzaron a aparecer en las grandes urbes y se hicieron las grandes ciudades. Esto ha sido común. La autora nombra, a pesar de eso, a un personaje que se destaca por poder estar dentro de la muchedumbre, pero sentirse como un extranjero. Y tiene un nombre en francés. No sé si lo voy a pronunciar bien, que es el famoso flâneur, que en francés significa el paseante. ¿Qué tiene que ver con esto? Que estos personajes son capaces de estar y pasear a través de la muchedumbre, pero se sienten a sí mismos un extranjero. Y en esa extranjería está dada por la distancia con la que miran y experimentan la ciudad. Bien entrado el siglo XXI, la muchedumbre o el gentío parece ir con cada uno de nosotros a donde vayamos. Y cualquier intento de soledad siempre implica un esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? A veces el de desoír esa voz que nunca descansa y que se presenta a través de las redes, de los celulares, del WhatsApp que nos llama, de la posibilidad siempre al alcance de la mano de estar juntos a pesar de cualquier distancia geográfica. La autora nombra a Henry Thoreau, ya fallecido en 1862, a raíz de que en 2017 se cumplen 100 años de su muerte. Y lo trae en el artículo, lo nombra en el artículo, como ejemplo de esta búsqueda de la soledad para la creación y para la construcción. La opción de Thoreau es conocida. En 1845 se alejó de la ciudad y se recluyó durante un año en el bosque cerca del lago Walden. La experiencia dio como resultado un libro que se llama Walden o la vida en los bosques, y que fue editado por Ediciones Godot. Es un ejemplo de cómo a veces necesitamos apartarnos, poner entre paréntesis la vida para buscar esos momentos. Y igual este hombre, Thoreau, no fue el único, hay varios ejemplos. Si nosotros nos ponemos a pensar, van a surgir ejemplos. Está el caso de Rimbaud. ¿Se acuerdan de Rimbaud? El poeta, Arthur Rimbaud,
en un momento también decidió la soledad. Dejó de escribir. El propio nuestro Horacio Quiroga, J.D. Salinger, John Berger, también Montaigne, que se recluyó en la torre de su castillo para crear el género literario ensayos. Y como ellos, muchos pasadores y figuras públicas eligieron en algún momento la soledad. Ahora, ¿cómo se vive esa opción hoy? La soledad a la cual se refiere la autora es la soledad por elección, para la construcción. No es la soledad entendida como fobia social, esa reclusión que es muy común a veces en Japón, en los adolescentes, y que en Japón tiene un nombre, que se llama hikikimori. Es el adolescente que se encierra entre cuatro paredes, pero paradójicamente está hiperconectado a través de la tecnología. Te quiero agregar algo. ¿Cómo no? Acá tengo el libro de Walden, o La vida en los bosques. La vida en los bosques. Sí, señor. Dicen que es yo no lo leí, pero que es una hermosura. Es una hermosura, ese sí, libro. señor. Todo lo que va diciendo. Por ejemplo, para abundar un poco, ¿no? En ¿Sí? Soro. Cuidado, digo yo, con todas aquellas empresas que exigen trajes nuevos y no más bien nuevos portadores de trajes. Si no hay un hombre nuevo, ¿cómo han de hacerse los vestidos nuevos que le queden bien? Si tienes ante ti alguna empresa, comiénzala con tu traje viejo. Todos los hombres necesitan no algo con qué hacer, sino algo que hacer, o más bien ser algo. Quizá no debamos nunca procurarnos un traje nuevo, por harapiento o sucio que esté el viejo, hasta no habernos conducido en forma tal o haber emprendido algo o navegado de tal manera que nos sintamos hombres nuevos en el traje viejo, y que el conservarlo fuera como tener vino nuevo en botellas viejas. Nuestras épocas de pelecho, como las de las aves, debe constituir una crisis en nuestra vida, volviendo a lo de la crisálida, ¿no? El somorgujo para pasarla se retira a lagunas solitarias. Así también por industria y expansión interna arroja la serpiente su piel y no la oruga, arroja la serpiente su piel y la oruga su membrana aguzanada. Ahí hay un detalle, Héctor, que está muy interesante, que tiene que ver con la búsqueda del yo en sí mismo. No existe un yo en sí mismo si no está referido al acto de los demás. Fíjate que la soledad que habla del artículo Eduardo es una soledad que también tiene un asidero en el otro. En el caso de Soro, también habla de ese yo en sí mismo que no se destruye, sino todo lo contrario, se pone hacia adentro para proyectarse. Fíjate qué buen ejemplo eso del traje. Ajá. ¿Cuál es el sentido? ¿El traje o uno mismo? ¿Y el traje para quién es? Es para aquellas construcciones sociales que no hacen que el yo en sí mismo se manifieste hacia los demás, con orgullo, con claridad, con hasta diría en estos tiempos una palabra que también está muy de moda, pero no ligada a cómo tiene que ser usada, la tolerancia, que habla sobre esa construcción de la soledad a través de que vos sabés que construís una soledad. Y cuánta gente escuchamos, yo estoy solo por decisión propia, pero esa soledad es una soledad en sí misma que no se destruye, el yo en sí mismo, para ir hacia el otro. Claro. Si no está la otra, que es la soledad patológica, la que enferma. Bueno, esa hace mención en el artículo. Esa es la fobia, el que la tiene fobia social. Que eso es lo que hay que el artículo cuidado. es el corazón de lo que escribió esta chica, muy bien. Esa es la soledad como elección para la construcción. No, claro, en el caso de Thoreau, se quedó solo en el bosque
para escribir ese formidable libro que vos tenés. Él asumió esa soledad Por supuesto. como vocación de vida. Ahora, Totalmente. hoy, exactamente hoy, fíjate, yo no sabía que vos ibas a traer eso. Si no hubiera traído... ¿Pero no te parece bien para arrancar? Me parece excelente, maravilloso. Bien, sí. Pero justamente, mirá vos lo que es la sincronía. Hoy en el diario Clarín, Sí. una colaboradora del diario, Silvia Fesquet, habla precisamente sobre la otra soledad. Y de esa otra soledad es tan preocupante en el mundo entero, Por supuesto. que los chinos Por supuesto. se pusieron a pensar a ver qué hacer y, sorprendámonos, la primer ministra británica creó un ministerio Ministerio de la Soledad. Sí, lo había leído. Así que, tenías noticias, fíjate Sí, vos sí, lo sí. que es la... Esa es la otra soledad. Es la otra, de la Es soledad el- que habla Sorow, que Claro. dice, nunca encontré un compañero que sea tan sociable como la soledad. Esa En es el otra artículo, frase de en el Sorow. artículo la autora, Carolina, hace mención a una reflexión de Hannah Arendt Ah, en ese aspecto, porque ella dice entonces, hay que tener la distinción entre lo que es el hombre solitario, es decir, Claro. el que elige Claro. por momentos estar solo o elige estar solo sí, directamente, sí, y el que recibe pasivamente claro. la situación de la soledad Sí. y que muchas veces impacta en la gente de diversas formas. A veces, la mayoría de las veces, en formas muy negativas. Muy negativa. ¿no? Fíjate que lo que dice esta muchacha, Silvia Fesquet, es que la mayoría de las personas que están en ese estado de soledad, llamémosle patológica, no están viviendo solas en una casa. Por lo general, tienen compañía, ya sea de cónyuge, de parientes, hijos, tíos, etc. No está hablando de soledad en el sentido de número de personas. La mayor parte de los que tienen el problema de sentirse en soledad total son gente que vive acompañada. Es que uno puede sentirse solo aún estando acompañado. Claro. Yo creo que puede ocurrir eso, ¿no? Escúchame. En romance de Curro el Palmo, Serrat canta y dice, sin ti tu cama es ancha, dice. Sin Sí, ti tu tu cama cama es es ancha. Sí, sí, me acuerdo. Mirá vos, qué bárbaro. Entonces, la licenciada en psicología Gabriela Mondino, una cordobesa que ha visitado la India, tiene una cultura maravillosa sobre ese tema, ella habla sobre cada uno de nosotros construye la soledad de diferentes maneras y diferentes ladrillos. Unos más permeables, otros menos permeables. Y es lo que decía vos, Héctor, que hay mucha gente que está sola en la patología de la soledad, como ya inclusive hasta una obsesión compulsiva. Sí, sí. Y el Tiene hikikomori. Exactamente. El hikikomori. Entonces, ese chico que está metido adentro de la pieza y conectado, es posible que sea y esté más solo que cualquiera. Claro, ese es el tema. En el caso de Soro lo hace con claro, Ese de todas lo- formas, en este caso, es la posibilidad de buscar la soledad como lugar para el conocimiento, es como un quiebre, ¿no? Un quiebre con las obligaciones sociales, inclusive hasta con las obligaciones familiares, ¿no? Ujú. Propongo una cosa para Sí. adentrarnos en esta temática, pero de otra manera. Vamos a escuchar otro tema musical. ¿Cómo no? Y seguimos. Diferente del que escuchamos hoy, que era el Tannhäuser de Wagner. Ahora vamos a escuchar música sefaradí. El cantante o el cantautor Joaquín Díaz. El primer tema de esta maravillosa música que viene de la cultura del sefarad. O sea, los judíos que habitaron España hasta el año 1492, cuando fueron obligados a irse, creaban música que vamos a escuchar ahora, con una poesía y una sonoridad extraordinaria, que tienen bastante que ver con esto
todo tiene que ver con todo. Y vamos a escuchar una de las formas silvestres. Después de haber escuchado a Wagner y todo ese mundo, toda el esa vuelo de cosmovisión, Wagner, ¿no? Porque el vuelo de es Wagner. de alto vuelo. Realmente. Ahora vamos a una flor silvestre. Abre tu puerta cerrada. Abre tu puerta cerrada, que en tu mano está la llave. El amor a ti te vela. Partemos, rosa, partemos de aquí. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Yo demandí por tu hermosura como te la dio el Dios. La hermosura tuya oscura la merezco solo yo. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Abre tu puerta cerrada, que en tu mano está la llave. El amor a ti te vela. Partemos, rosa, partemos de aquí. Partemos, rosa, partemos de aquí. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Bueno, lo que escuchamos, cantado por Joaquín Díaz, pertenece al folclore de la música sefaradí o de las canciones del sefarad, y dice: abre tu puerta cerrada, que en tu mano está la llave. Y es hermosísima la entonación. Y hay una letanía que vos decías también de ciertas soledades de un pueblo expulsado permanentemente de Europa, claro, corrido en todos los lugares, sí. Desde muy antiguo. Sí, sí. Y se nota esa el sefarad, bueno, es el destino de los judíos que tuvieron que emigrar, porque si no iban a ser víctimas de la Santa Inquisición en España. Y si no, la otra forma de no emigrar era convertirse al cristianismo. O sea, les exigían convertirse a la nueva religión. Inclusive cambios de apellidos. Y estamos en la época de Isabel la Católica y el rey Fernando de Aragón, claro, bajo cuyos reinados se descubrió nada menos que América. Y a ellos les llamaban los marranos. Y a ellos les llamaban los marranos. Y ahí está Aguinis con ¿cómo era? La que del marrano. La gesta del marrano. La gesta del marrano. Claro, muy bien. Tenemos una voz ahí en off que nos apunta. Pero por supuesto. Es la conciencia. Ese como viste en el teatro que está en la cajuela apuntándote. Claro, en esa pequeña ostra que hay. Esa voz de esa ostra, sí señor. Bueno, vamos a escuchar entonces La Pastora, que es una canción de amor, de un niño que se enamoró de una mujer mayor. Y aquí te cuenta la historia de lo que sucedió. Con mucha ternura la cuenta. Y ahí va. Una pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi chique yo la adorí, más que ella no a mí. De mi chique yo la adorí, más que ella no a mí. Un día que estábamos en la puerta sentados, la dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. La dije yo por ti, mi flor, me muero de amor.
En sus brazos me estrechó y con amor ella me besó, me respondió y con dulzor, sos chico para amor. Me respondió y con dulzor, sos chico para amor. Me engrandecí y la busqué, otro tomó y la pedí, se olvidó y me dejó, mas yo siempre la quiero. Se olvidó y me dejó, mas yo siempre la quiero. Bueno, muy bien, continuamos, Eduardo. A ver. Siguiendo más Abuelo de pájaro, el artículo de Carolina, ella nombra entonces, por ejemplo, a un licenciado en sociología que él, Alejandro Lezama, es argentino. Entonces él dice que, por ejemplo, para estudiar y para ponerse a leer, por ejemplo, Ser y Tiempo, de Heidegger, o la fenomenología del espíritu, de Hegel, se necesita un espacio, se necesita la posibilidad de estar solo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque son obras que dice este autor que tienen una resistencia. Por lo tanto, se necesita, son obras de una complejidad literaria, por un lado, y de una extensión importante, por otro lado. Después también nombra, por ejemplo, el problema de... dice que siempre se ha sentido sorprendida por los sentimientos que despierta la soledad, el aislamiento, la soledad patológica, ¿no? O la soledad del hombre que queda solo. Nostalgia, miedo, tristeza, casi siempre relacionado a lugares donde no hay gente. Y nombra, por ejemplo, a un ornitólogo nuestro que vive en Bariloche, Simpson, que se la pasó gran parte de su tiempo estudiando el cóndor andino. Entonces, ese tipo no está solo. No, claro. Está en la montaña, a unos metros del animal que estudia. Claro. Entonces, es una forma de construir su vida interior. No, está en comunión con todo. En comunión con él, claro. Dice, él no tiene tiempo de distraerse por la cantidad de detalles que él ve. Durante el día en la montaña estudiando ese pájaro que dice que es casi prehistórico, puede estar horas sin moverse, pero que cuando vuela le llama la atención el silbido que hace el viento cuando pasa por sus alas, la sombra que proyecta sobre la montaña. Entonces pone otra serie de ejemplos de este tipo. Y una de las distorsiones que aparece en este mundo de hiperconectividad es lo opuesto, que es la exacerbada extroversión que también nos contamina. Claro. ¿No? Que todo está expuesto. Todo está expuesto. De una forma atroz. Claro. Para terminar, dice, voy a leer literalmente el párrafo que pone al final. Probablemente, dice, la interrupción constante, la presencia de la muchedumbre, todo el tiempo y en todo lugar, nunca haya sido tan acuciante como ahora. Aquella modernidad que empezó con el avance de las urbes, de la vida cosmopolita, de la industrialización, y que hoy está marcada por el reinado de la tecnología, ha hecho que muchos hombres y mujeres vivamos con angustia, no ya la soledad, sino su contrario, la imposibilidad de poder estar solos. Claro. Alguien te está mirando. Solos como construcción. Alguien se está comunicando permanentemente. Bueno, vos fíjate lo que dice el artículo, que es fantástico. Estar en un permanente protagonismo es un gran esfuerzo. Estar en exposición permanente, en salir en las redes, en comunicarte. Sí. Entonces llega un momento que el actor, a ese protagonista, el actor humano se cansa. Y si no tenemos esa soledad controlada para saber, como si fuera una especie de elástico,
Un elástico Claro, la cuando autora lo llama el paréntesis. el paréntesis. O el paréntesis. quiebre. El Pero poner entre paréntesis aquellos estímulos que no nos dejan eso, que nos ofrecen esa resistencia. El ruido sería el ruido. de la comunicación. Poner entre paréntesis el ruido. El ruido. Poner paréntesis el ruido. Que sería también una posibilidad de discernir lo importante de lo que no. Ujú. Tal vez, ¿no? Y ese tal vez sería el lugar no crítico que nos está proponiendo la muchedumbre. Claro. El agobio del otro también es una preocupación para el el agobio del otro. El agobio del otro. No estamos conmovidos por el otro, estamos agobiados. Vos vas a una Sí, peatonal, estoy de vas acuerdo. con los autos, vas a los no lugares, cuando lo hemos hablado. El no lugar. En ese lugar donde todo parece que somos soldados de algo. Quiere decir que entonces, resumiendo, estamos en el 2018. Sí. Uno de los retos que tenemos es advertir esto y transformarlo. Sí, yo creo que no tenemos que... Bueno, nosotros, en la intención de estos programas, en la intención de estas emisiones, es buscar la soledad entre nosotros como construcción. Claro. Estamos acá y tampoco estamos solos. Yo estoy contigo, Claro. estamos con Rodo. Es decir, Sí, hay un pero enojo se por busca ahí. se busca la posibilidad de la reflexión, de la conversación, Claro, ese es el punto. Bueno, con del aprender a respecto, sí, escuchar. a la Claro. comunicación, vos fíjate que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Oscar Wilde, cuando fue consultado sobre la primera emisión de radio, le preguntaron a Oscar Wilde, ¿qué opina El teléfono. de la radio inalámbrica que estaba de Inglaterra a Estados Unidos? Entonces le hicieron a muchas celebridades preguntas, entonces a los Claro. políticos dice, vamos a poder emitir mucho más rápido nuestras estructuras, nuestras perspectivas, nuestros programas de político, a los sacerdotes, rápidamente la voz de Dios y cuantos otros, los militares, estar con las tropas más comunicadas, las empresas. Y cuando le preguntan a Oscar Wilde le dice al periodista, ¿puedo yo hacerle una pregunta a usted? Dice, ¿qué se dijeron? Claro. No importaba el soporte articulador del hecho comunicacional, sino lo que uno va a decir en lo que es la emisión y la recepción. Lógico. Y ahí también está el proyecto y el no proyecto de la soledad. Claro. Que alguien te esté escuchando. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? Bueno, justamente a mí me pareció importante este tema, esta temática, justamente a lo último que vos decís. Porque este cambio formidable de escenario que estamos experimentando hoy nos llama a intentar preservar el espíritu y el origen de nuestras reuniones. Para emitir una lectura, un mensaje, una reflexión, una conversación interesante entre nosotros. Es decir, vamos a tener la posibilidad de multiplicar la recepción en forma, como dije, hiperlogarítmica. Y no hay que pero al tenerle mismo miedo tiempo tampoco, debemos, ¿cómo? Que no hay que tenerle miedo a No, esto no, nuevo. pero seguramente porque va a es ser el un gran- aprendizaje. Pero Vamos. es el gran desafío. Sí, sí, Porque estoy de este acuerdo. gran desafío tiene que en reelaborarse para también encontrar nuevos lugares de conocimiento y de educación. Porque si esto lo tomamos como, hay mucha gente, la tecnología es como que No. la ven No, como una cosa extraña. No, y vos lo porque- que decías justamente Es eso. una Abre gran herramienta. Abre un caudal de posibilidades, como por ejemplo, Es una gran si herramienta. se me permite, en este momento, gracias a esa tecnología, podemos escuchar esto, que es una frase escrita por Thoreau en el libro que mencionó Eduardo, La vida Walden o La en vida los en bosques, La vida en los de bosques. Thoreau. Y fíjense lo que dice acá. Anticiparse no solo a la salida del sol y al alba, sino, si fuese posible, a la naturaleza misma. ¿Cuántas mañanas, invierno y verano, antes de que ningún vecino se levantara para sus asuntos,
estaba yo con los míos. Sin duda muchos convecinos me han encontrado cuando volvía de mi empresa. Hacendados que partían a Boston al amanecer o leñadores que iban a su trabajo. Y escuchen esto, es verdad que nunca ayudé a que el sol saliera. Lo verdaderamente importante, no lo dudéis, era estar presente en ese momento. Es genial. Es impresionante. Es genial. Ahora, convengamos que es impresionante lo que el tipo dice, pero también volvamos para hacer eso. El tipo se fue a los bosques. Por supuesto. Acá se combina. ¿No? El tipo se fue a los bosques. Exacto, se fue a los bosques y vivió 2 años en total soledad. Hizo una cabaña de construyó troncos, rancho de troncos en el medio del bosque. Sí. Y hizo una suerte de compilación entre ensayo y observación de la vida natural. Sí. Que realmente es hermoso. Y este fue uno de los del grupo que pertenecía. La figura más importante de este grupo era Emerson. ¿no? Y hubo varios más. Hubo varios más, Thomas, el que fue el trapense, no, eso vino después. Thomas Merton también. Fue después, pero también en esa filosofía. Compartía lo mismo y fue un monje trapense, por supuesto. Bueno, fíjate que hay un viejo cuento sufi que habla de un hombre que le pidió a Dios controlar los climas, porque estaba cansado que sus cosechas fueran terribles. Entonces Dios se lo concedió, porque era un buen agricultor. Así que se levantaba y cuando le faltaba agua pedía agua y caía agua, más, menos, quería sol, más sol. Pero pasó el tiempo y cuando fue a buscar su cosecha, fue a cosechar, se encontró que las espigas no tenían semillas. Entonces le pregunta a Dios, dice, ¿qué pasó? Si yo controlé la naturaleza, le di el agua que necesitara, el viento, el sol. Dice, algo no pediste. Tenías que haber pedido tormentas, porque en las tormentas ellas sacuden a los pájaros para que no se comieran tu semilla, eliminaban las malezas. Si no pedía tormenta, era como él fue a buscar solo la tormenta en el bosque. No fue a buscar únicamente la soledad, sino aquel vestigio de qué es lo que lo sacudía para después volver a la civilización y decirle, acá tengo este libro, por ejemplo. Sí. Es una cosa... me gusta la parábola de buscar la tormenta. Buscar la tormenta. No la lluviecita. Bueno, ¿no? muchachos, les propongo... para pasar después a otro capítulo, al mismo capítulo, a otra hoja del mismo capítulo. Vamos a escuchar a Lorena McKenney, una canadiense que rescata la música celta. Y en este canto, en este caso, vamos a escuchar uno de los cantos de los peregrinos a Santiago de Compostela. Yo los invito a escucharlo porque dice mucho a nuestro silencio, escuchar esta música donde no hay una letra, sino una vocalización, un canturreo, muy bien realizado. Así que pasamos ahora a esta canción del Camino de Santiago.
Bueno, don Robo Marín, usted dirá, ¿por qué trajo este texto? Y lo vamos a sumar a todas estas... A todas estas consideraciones. Sí, señor. Hablábamos de Crisálidas, de Tannhäuser y del Zenin, que todos tienen que ver con los deseos, y son deseos de comunicación. Fíjate el deseo del Zenin, que él quería buscar ese hecho fabuloso de sentirse otra persona, y hay un detalle en el cuento que él insiste en quién lo iba a emplear, que él quería hacer eso y no otra cosa. Tannhäuser quería el perdón, y la única manera era la redención a través de que de un báculo salga una flor. Sí. Él quería eso. La crisálida insiste en ser mariposa. Y la insistencia tiene que ver mucho en la comunicación. Hay una comunicación. Y yo traje este libro, se llama El planeta de los simios, de Pierre Boulle, que fue también quien escribió después una obra de arte en el cine que se llama El puente sobre el río Kwai, que ganó premios. Y fue Pierre Boulle, que fue ingeniero. Fue soldado en la resistencia francesa contra los alemanes. Fue espía con el nombre de Peter Ruhl, un personaje realmente maravilloso. Tuvo varias vidas en una. Varias vidas, es un tipo que es ingeniosísimo. Y cuenta la historia, que no es como la que cuenta la película o la saga, sino que va a una expedición científica a un lugar lejano de los confines del universo, y en la tripulación va un periodista. Fíjate el nombre, Ulises Meró se llama. Y Ulises Meró, junto con Lisa... Parece un nombre sacado de la novela de Agatha Christie. Aparte de Homero, el Ulises que le pasaban las tribulaciones, todas esas cosas. Entonces él, cuando lo capturan, lo toman de la garganta, y al tomarlo de la garganta no le permiten hablar. Pero es el único que sobrevive en este grupo. Y lo meten en una jaula. Una chimpancé, que era la científica, que en la sociedad del planeta de los simios eran los científicos, los intelectuales, lo empieza a observar y se da cuenta que Ulises no era un humano como mascota que ellos tenían en su planeta, sino que veía signos de inteligencia. Y hay una parte que es esta, cuando él está en la jaula, porque le habían puesto una hembra, Nova, y él la trataba como una mujer, no como un animal que era en el planeta de los simios humanos. Y acá está esto que hablamos del hecho comunicacional. Porque la comunicación, y acá el autor Pierre Boulle lo hace maravilloso, tiene 4 etapas increíbles. Se pueden, digamos, tener más fronda en la teoría comunicacional, pero una es entender, otra comprender, la otra es transformar y proyectar la realidad. Y esta instancia, cuando se comunica la mona científica con él, que no podía hablar, es genial, y él estaba dentro de la jaula. Por eso leer un pedacito de esto como para darle también algo de crisálida en la jaula a Ulises Mora. Muy bien, entonces lo vamos a leer. Este capítulo es... Ese capítulo, nada más. Vamos a ver. Debo confesar ahora que me adapté con una facilidad notable a las condiciones de vida de mi jaula. Desde el punto de vista material vivía en una felicidad perfecta. Durante el día los simios me cuidaban con esmero. Por la noche compartía el lecho con una de las muchachas más bellas del cosmos. Incluso me acostumbré tan bien a esa situación que durante más de un mes, sin sentir su extravagancia ni lo que tenía de degradante, no hice ningún intento serio para ponerle fin. Apenas si aprendí algunas palabras nuevas del lenguaje simio. No conseguí, con mis esfuerzos, para ponerme en comunicación con Cira. De tal modo que si ella había tenido en algún momento la intuición de mi naturaleza espiritual, debía de haberse dejado convencer por Sayus y considerarme como un hombre de su planeta, es decir, como un animal inteligente tal vez, pero en ningún sentido intelectual. Mi superioridad sobre los demás prisioneros, que ya no llevaba al punto de asustar a los guardianes, hacía de mí el sujeto brillante del establecimiento. Confieso para mi vergüenza que tal distinción bastaba para mi ambición de este momento y hasta me llenaba de orgullo.
Zoram y Sonam me demostraban su amistad, complaciéndose en verme sonreír, reír y pronunciar algunas palabras. Después de haber agotado conmigo todas las pruebas clásicas, se las ingeniaban para inventar otras más sutiles y nos regocijábamos juntos cuando yo encontraba la solución del problema. Nunca dejaban de traerme alguna golosina que compartía siempre con Nova. Éramos una pareja privilegiada. Yo era lo bastante fatuo como para pensar que mi compañera se daba cuenta de todo lo que ella debía a mis talentos y pasaba buena parte de mi tiempo en pavonearme ante ella. Sin embargo, un día, después de varias semanas, sentí una especie de náusea. Fue el reflejo en la pupila de Nova que me había parecido aquella noche especialmente inexpresivo. Fue el terrón de azúcar con el que acababa de premiarme Cira el que había adquirido de pronto un gusto amargo. El hecho es que me ruboricé ante mi resignación cobarde. ¿Qué pensaría de mí el profesor Antel si por azar aún vivía y me encontraba en tal estado? Esta idea se me hizo de pronto insoportable y decidí de inmediato comportarme como un hombre civilizado. Mientras acariciaba el brazo de Cira a modo de agradecimiento, me apoderé de su libreta y su bolígrafo. Pasé por alto sus dulces reprimendas y sentándome sobre la paja, empecé a dibujar la silueta de Nova. Soy bastante buen dibujante y como el modelo me inspiraba, logré hacer un bosquejo aceptable que le tendía a la mona. Esto despertó enseguida su emoción y su incertidumbre respecto de mí. Su hocico enrojeció y se puso a mirarme temblando un poco. Como permanecía inmóvil, tomé con autoridad la libreta que me entregaba esta vez sin protestar. ¿Por qué no había empleado antes ese medio tan sencillo? Recurriendo a mis recuerdos escolares, tracé la figura geométrica que ilustra el teorema de Pitágoras. No fue por azar que elegí tal propuesta. Recordaba haber leído en mi juventud un libro de ciencia ficción en el que un viejo sabio usaba ese procedimiento para entrar en contacto con las inteligencias de otro mundo. Había agregado incluso, lo recordaba muy bien, que las reglas de Euclides, por ser falsas por completo, debían ser por eso mismo universales. En todo caso, el efecto sobre Cira fue extraordinario. Su hocico se volvió de un color rojo vivo y lanzó una exclamación profunda. No se recobró hasta que se acercaron Zoram y Sanam, intrigados por su actitud. Entonces tuvo una reacción que me pareció curiosa. Después de haberme lanzado una mirada furtiva, disimuló con cuidado los dibujos que yo acababa de trazar. Habló con los gorilas que abandonaron la sala y comprendí que los alejaba con un pretexto cualquiera. Después se volvió hacia mí y me tomó la mano, con la presión de sus dedos transmitiendo un significado del todo distinto que cuando me acariciaba como a un animal joven después de un truco logrado por mi parte. Al fin, me dio la libreta y el bolígrafo con una expresión suplicante. Era ella ahora quien se mostraba ávida de establecer un contacto. Agradecí a Pitágoras y avancé un poco más por el camino geométrico. Sobre una página de la libreta dibujé lo mejor que pude las 3 secciones cónicas con sus ejes y sus focos, una elipse, una parábola y una hipérbole. Después, en la página de enfrente, tracé un cono de revolución. Debo recordar aquí que la intersección de un cuerpo semejante por un plano es una de las 3 secciones cónicas que siguen al ángulo de intersección. Hice la figura en el caso de la elipse y volviendo sobre mi primer dibujo, indiqué con el dedo la curva correspondiente a mi mona maravillada. Me arrancó la libreta de las manos, trazó a su vez
otro cono cortado por un plano bajo un ángulo diferente y me señaló la hipérbole con su largo dedo. Me sentí perturbado por una emoción tan intensa que se me llenaron de lágrimas los ojos y le estreché convulsivamente las manos. Nova chilló de cólera en el fondo de la jaula. Su instinto no la equivocaba sobre el sentido de aquellas efusiones. Lo que acababa de establecerse entre Cira y yo a través de la geometría era una comunión espiritual. Yo experimentaba una satisfacción casi sensual y sentía que la mona también estaba muy turbada. Se soltó con un gesto brusco y salió corriendo de la sala. Su ausencia no duró mucho, pero durante ese intervalo permanecí hundido en un sueño sin atreverme a mirar a Nova, hacia quien experimentaba casi un sentimiento de culpabilidad y que giraba gruñendo a mi alrededor. Cuando Cira volvió, me tendió una gran hoja de papel fijada sobre un tablero de dibujo. Medité unos segundos y decidí dar un golpe decisivo. En un rincón de la hoja dibujé el sistema de Betelgeuse, tal como lo habíamos descubierto al llegar con el astro central gigante y sus 4 planetas. Marqué a Soror en su posición exacta, con su pequeño satélite. Se lo mostré con el dedo a Cira. Después apunté mi índice hacia ella con insistencia. Me hizo la seña de que había comprendido a la perfección. Entonces, en otro ángulo de la hoja, dibujé mi viejo sistema solar con sus planetas principales. Señalé la Tierra y dirigí el dedo contra mi propio pecho. Esta vez, Cira vaciló en comprender. Ella también señaló la Tierra. Después dirigió su dedo hacia el cielo. Hice un gesto afirmativo. Estaba pasmada y por dentro estaba haciendo un esfuerzo laborioso. La ayudé lo mejor que pude trazando una línea de puntos desde la Tierra hasta Soror y representando nuestra nave con una escala distinta sobre la trayectoria. Para ella eso fue un rayo de luz. Ahora estaba seguro de que conocía mi verdadera naturaleza y mi origen. Tuvo un nuevo impulso de acercarse a mí, pero en ese instante Sayus apareció al final del corredor para su inspección periódica. La mona me miró con terror. Enrolló con rapidez la hoja de papel. Se metió la libreta en el bolsillo y antes de que el orangután se acercara, se llevó el índice de la boca en un gesto de súplica. Me recomendaba que no me desenmascarara ante Sayus. Le obedecí sin comprender la razón de aquellos misterios y seguro de tener en ella una aliada, retomé mi actitud de animal inteligente. Bueno, muy bien. Maravilloso realmente. Acabamos de leer. Sí, es una comunicación. Es toda la teoría de la comunicación puesta en esa parte. Hay otras partes también que son muy. Pero fíjate muy las herramientas que ellos utilizan para la comunicación, que es la geometría. Sí, realmente. Y no la geometría euclidiana. Tema musical. No, y aparte. No la geometría de Riemann, sino. Claro que sí. Aparte, otra de las cosas, rescata esa unión espiritual. ¿Sabés qué me hace acordar? Es como una comunicación dentro de la categoría. ¿Se acuerdan de la geometría desde el punto de vista de Pitágoras? Es como una comunicación pitagórica. Sí, y de alguna manera arranca con esa teoría. Y aparte otro de los elementos, se toman de la mano y lo que se habla, el contacto de la comunicación, del face to face, de la piel, de esto que se ha instalado en otro verbo de la comunicación. Y me parece que es fantástico el planeta de los simios. Y yo siempre digo que se lo recomiendo a todos los que son periodistas, porque la historia es de un periodista, de Ulises Meró. Y él va tomando todos sus elementos comunicacionales para poder comunicarse y no deja ninguna herramienta fuera. Toma todas. Claro, pero la comunicación termina en el relato con el tacto, termina con el contacto. Claro. ¿No?
se toman de las es la manos. verdadera comunicación. Y fíjate cuando que, la que no presencia. va. Hay una voz que está dando vuelta por los rincones de esta sala. A ver, ¿qué? Sí, quería hacer una participación respecto a lo que se acaba de leer y el mensaje de Rodo respecto al planeta de los simios. Más allá del libro y de la película y de estos aspectos comunicacionales, realmente es muy recomendable, preferentemente leer el libro, sino que sea ver la película por la lección de humildad que también nos da a los seres humanos. Esa situación en la cual los simios, a quienes nosotros los vemos como unos animales, unos seres inferiores, aquí en la obra en realidad son los que tienen cautivos a los hombres y los toman como animales a los hombres y los tratan de la misma manera despectiva que nosotros los tratamos, es realmente llamativo y vale la pena verlo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto de la crisálida. Por supuesto. De la emisión crisálida, y que estamos llegando con la emisión crisálida al fin de este primer programa, que bueno, en algún momento saldrá al aire y permitirá que se incorporen nuevas voces, nuevos oídos primero, por supuesto, y luego Amables receptores. amables receptores. Esto es una muy linda, muy grata imagen. Amables receptores o correceptores, ¿no? Exacto. Porque nosotros también estamos haciendo ese trabajo de recepción. Eduardo es excelente para encontrarle esa palabra justa, así como Borges con los adjetivos. Con las activaciones de Borges. Sí, que no sean exagerados. Bueno, entonces nos despedimos. Nos despedimos. Amables receptores, nos despedimos. Y ya nos volveremos a encontrar, ya se producirá el momento. Muy bien. ¿No? Hasta luego. Hasta la próxima. Chau. Hasta siempre. Hasta luego.
Pero uno alguna vez dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba